Hola, 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 ¿cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Nuevo programa de Azopardo, el stream de la CGT. Yo soy Juan Gentile y como cada jueves, cada semana te invito a estas 2 horitas, horita y media, horita y 40, en la cual repasamos los temas más importantes de la actualidad política, económica, del mundo del trabajo. Te hacemos un poco de compañía también en el cierre de la semana o quizás en el fin de semana, si nos estás viendo con un poquito de delay. Lo bueno de este programa, además, a diferencia de muchos otros, es que no muere rápidamente. Nos metemos a profundizar sobre los temas con los invitados. Entonces, me parece que continúan sirviendo muchos de los programas que hicimos esta semana. ¿Sabes cómo lo vendió? No. Muy bien. ¿Comprás? Sí, compro ya. Sí. Una gran Excelente. caja de herramientas. Sí, es Azopardo. Totalmente. ¿Cómo andas, Juan? ¿Todo bien? Bien, Leila, bien. Con una oreja más grande que la otra. Se nota mucho en A ver si cámara, la cámara boludo. me acompaña. Van a notar que no hay simetría. Sí. ¿Por qué? Porque me hice el pendejo. Sí. El oreja. Bien. Acompañé a mi hija a hacerse un piercing en la nariz. Y Buen padre. Yo siempre me quise hacer uno Padrazo. arriba. Ok, Porque ya me tenés parecía uno canchero. acá. Tengo uno acá. Acá tengo Sí. varios, pero siempre quise Cartílago. acá arriba. O sea, subir Pero- al nivel sí. de cancherismo. Mati Álvarez tiene piercings. No creo, no Nunca lo se veo. hizo. Sin tatuaje. ¿Por qué podría tener No. tranquilamente? Porque había una época donde se hacía mucho El en cuerpo la sagrado. ceja. No, O sea, somos de esa tengo piercing generación de tatuaje. Lo también. veo más Dios, patria y familia. Está muy Es bien, toda una está muy pose. Todo mentira. Pará, Bueno, estás todo bien, Sí, estás todo bien. Juan está todo bien. Me Juan está dijeron que bien. está todo bien. Sí. Me hice el piercing acá en la parte esta que es cartílago, no sé cómo se llama. Sí. Y Sí. parece que reacciona de esta manera, se te pone como un matambre a la pizza, a la Le oreja. cuesta cicatrizar. A ver es cómo verdad. se ve en Está cámara. todo bien. Sí, es. A ver, sí, la oreja. no, es tremendo. La Mirá, derecha. es esta. El oreja Salgo gen- volando. el Si eso- oreja si eso se gentil. pudiera mover ¿Tuvieron así. pregunta de chat, digamos? ¿Tuvieron Dale. alguna vez algún trabajo donde no les dejaran mostrar tatuajes o tener piercings visibles? Yo tuve uno, sí, en la sociedad rural. Bueno, esto no lo contaste. Me No, gusta. no. Saltó la ficha. Esto era una parrilla que teníamos un segmento de contar los peores trabajos que habíamos tenido en Es nuestras verdad, vidas. verdad, es verdad. es verdad. Bueno, es el momento. Yo iba a contar que fui parrillero en la Muy exposición bueno. ganadera, Bueno. Vendiendo choris y esas cosas. Se te da para la parrilla. En realidad, más que yo estaba en la parte de entrega. de recibir y entregar a muchos jubilados que grupos de PAMI recorrían, y yo les cortaba la cortecita al pan. Espectacular. Bueno, y no nos dejaban utilizar piercing. Mirá vos. ¿Será? Sí, ni piercing ni tatuaje, o sea, tatuajes cubiertos. Claro, cubrite. Sí. No, un yo trabajo, claramente perdón, no. pésimo trabajo. Eran 15 horas de parado. Terrible. Completamente negro, la pasé re mal. Ahora tenemos un secretario general de CGT tatuado. Sí, es O sea, verdad. perdón, eso. parece que esto es autobombo, pero vos sos la realidad, o sea. Pero es verdad. Un Los tatuaje. tiempos cambiaron también. ¿Uno tienes sola? ¿Uno o varios tatus? Uno visible. Uno Después visible. por ahí puede haber Sí, otros. tiene el del En brazo. otra zona. Claro. Vos estás Perdón. reintervenida, Leila. No, yo claramente nunca trabajé. La gente me ve en la calle y dice, esta chica nunca laburó en su vida. No, y de hecho tengo tatuada la cara, pero esto ya lo hice. Ahí ya jugaste fuerte, claro. Ahí ya, sí. Un rayo y una El único laburo. Vos sos referente del streaming nacional. Sí, en términos, podés hacer lo que decilo, quieras, decilo. Podés hacer lo que quieras, o sea. No, pará. Real, el único trabajo que tuve donde realmente no podía estar tatuada fue en la película. Argentina 1985, que de hecho, 1985. si ven la película, tampoco tengo tantas escenas, Sí. pero en todas las escenas tengo que estar cubierta hasta la muñeca, porque era imposible tapar todo, y todos los días de jornada de rodaje me tapaban esto Eso te iba a preguntar. con una técnica de Ya lo maquillaje mera, sí, muy profesional, y me ponían naranja, estaba media hora ahí tratando de tapar el tatuaje. Y Mirá. después me hice el de la cara, que ya era como, bueno, si voy a hacer una rockstar, tengo que seguir la línea del Duki. Estás toda dibujada, nena. No, y confié muchísimo en que realmente en el futuro no iba a importar. Claro. Quizás ahora que hay como una vuelta al conservadurismo me vaya te medio juegan mal. contra acá, te Estaba un juegan poco contra. jugada. Bueno, viste que ahora aparecen las imágenes de los abuelos de esta época. O de los Claro. próximos años, todos tatuados, con la gorrita. Y bueno. Está bien, qué sé Y yo, sí, no qué importa. sé yo, y ya sí, está. no importa nada. Un Estuviste narito. cerca del Oscar. Sí. Otra historia larga también. Para Un contar día otra tenemos que vez. reaccionar a la actuación de Leila en 1985. No, por favor. Sí, Por favor, sí. Por favor, no. Por favor, sí. Son los Pará, temas de profundidad. ayer me Sí. escribieron de la sociedad
Sociedad Argentina de Actores que Sí. tengo para liquidar derechos de reproducción. Bien. Pagamos el asado con eso, Muy no sé bien. cuánta plata será. Bueno, bien. Pero sí, bien. Asadito de fin de Bien año la para sociedad. Sopardo, va. Claro. Vamos todos. Bueno, che, ¿vos cómo andás, Mati? ¿Bien? Muy bien, contento porque se viene el asado de fin de año a Sopardo. Es verdad, es En un real. rato, Esta sí. noche. Está ocurriendo. Podríamos subir una foto a las redes para, Sí, no estaría del mal. equipo para contarle a todos los No, que nos nos ven van a y decir demás. que comemos adelante los pobres, esas Bueno, cosas. pero O sea, deja- yo aviso. dejen disfrutar. Asado, Es un asado, es Lo verdad, pagamos pero Dejen nosotros. disfrutar fin de año, le Sí. metimos un laburo Bueno. todo este año. Viste que ahora la parrilla es como estatus social un Sí, poco. Si subís sí. una Y- foto y te hay- pueden llegar a matar. Y hay un lore en relación al tema de parrillas peronistas, parrillas libertarios. ¿Vieron? Ah, Que hay algunos referentes. composición Sí. achura carne. No, cuando un referente libertario sube a tipo Negro Almeida, alguno de esos, sube una foto de la parrilla, lo critican, ¿viste? No sabes hacer el asado, Sí. pones el, No, usan el calentador. el no sé calentador, cómo- ponen los chorizos al fondo cuando van adelante, que es lo primero que se saca, ¿viste? Hay, Sí. hay un tema ahí, hay algo ahí. Igual somos todos muy catadores del asado ajeno, ¿no? Por Es como un supuesto, deporte sí, nacional. Sí, todos somos parrilleros profesionales, Sí. técnicos de la selección De y fútbol, ministro de sí. Economía. Sí, claro, Bien, totalmente. argentino. Yo argentino. Yo argentino. Espero, por supuesto, mucho del asado de Lo Azopardo. vas a hacer vos si vos fuiste parrillero en la sociedad rural. Caíste. Espero que te hayas cambiado una chombita, algo un poco Una más muda cómodo. tenés. Acá está. Era el cacho de Hurlingham, el parrillero. No sabes lo que era el cacho. Espectacular. Era al lado. Sí. Imagínate una parrilla que tenía que hacer 200 chorizos al mismo tiempo, No. tiraba mucho calor, el espacio. Mucha responsabilidad. El espacio Hay que no era tener muy, expertise. no era muy apto. Sí. Bueno, las condiciones de trabajo no eran muy buenas. Estamos hablando hace como 20 Sí, años. ya estamos cerrando el año y Sí. no, o sea, se vienen todos los eventos de fin de año. Sí. Ya Sí. empezaron. Sí. Reunionismo, el reunionismo de fin de año. Me Veámonos. gusta igual, ¿eh? Sí, A mí tiene su onda. Me gusta, me motiva. Puede llegar a estresar un poquito si no podés cumplir con La todo. Si de Reuniones que repente- podrían ser un mail. Claro, claro. Sí, pero un bueno. sticker de WhatsApp. ¿Ustedes se sienten que tienen buenas condiciones para esas instancias sociales, cumplir ahí fin de año, reunión? Sí. O porque a la gente le da paja, ¿viste? Se hace. Paja nos da todo, Allá pero- nos dicen Sí. que atrás de cámara No, paja. nada. Como que mejor me quedo en casa. Hoy que llueve Me siento en la medio ciudad de mal. Buenos Aires, por lo Sí. menos día oscuro. Sí, da un poquito de fiaca. Da un poco de fiaca. No, a mí me gusta, a mí me gusta. A mí me gusta ¿te el gusta? encuentro. Sí, no, ¿Te me gusta? gusta el encuentro. Ah, mirá. Sí, Vos me no, gusta. sos medio anti. No, sé jugar el juego, pero no sé si me gusta. O sea, Sé jugar el juego. No, obviamente. es ahí, estar ahí, qué sé yo. Obviamente pero- es una instancia pero sí me gusta. en la que no tenés mucha confianza en la gente. Sí. No Sí, sé, ahí es para medio mí fiaca, hay pero que dividir los eventos de fin de Sí. año en rituales Sí. y compromisos laborales. sí. Porque todo grupo de amigos Sí. o familiar tiene un ritual que es, bueno, nos juntamos siempre a fin de año, hacemos algo, Claro. o vas cambiando la casa, lo que fuese. Para mí eso es vital mantenerlo vivo. Sí. Y los compromisos laborales uno los maneja, los va administrando El también. asado Sopardo no es un compromiso laboral. No, ¿eh? espero que sea un ritual. Sí, exacto. Espero que sea un Lo ritual. quiero decir al aire, es importante, que nadie está obligado a No te venir. o sea, estamos- claro, o sea. Sacame la pistola de idea la es cabeza. pasarla Matías, por bien, favor. o sea, digo, Si me para dicen ir a- asado, yo Lo estoy. quiero decir de Escuchame. antemano. Más vale. No. Vamos a celebrar claro. la primera temporada de este programa que hemos puesto al aire con mucho esfuerzo, muchas ganas, Sí. mucha dedicación. Van a venir todos, aparte. Sí. Los conductores, la producción, el operador, o sea. Sí. Invitamos a muchas Matías personas. nos obliga a ir, pero bueno. Sí, nos además está de apretando en vivo, es verdad eso. CGT obliga. No, bueno, sí, cierre del año, estamos todos también un poco pasaditos de rosca, ¿no? Respecto de las Sin dudas. energías, de lo que hemos dado este Está año drenado, también. está drenado, Lo que nos, 2025 lo que nos drenado. viene, claro, lo que nos viene exigiendo también la vida en esta etapa. ¿Vos me querés me ponga a llorar? O sea, ¿me No, estás no, midiendo? Está No. lloviendo, Juan. O sea, jueves. Estamos Tanguito, tocados. Empieza a sonar Poneme un tango, una querido. acordeón atrás. Sí. No, solo para que tomes Melancolía violines. Solo para que tomes carrera, Leila. No, sí. Cualquiera que esté viéndonos, seguramente fue un está año. mal. Fue un año G. No, pero no mal, digo. No quiero hacer balances. No. Vamos a estar al aire una semana más, ¿no? Sí. O sea, esto es así. No sé si Está está bien confirmado, decirlo, sí. confirmado. Sí. Vemos después del asado. Vemos después del asado. Depende de quién viene y quién no. Pero esto, como que creo que también a mí me gusta poner en valor todo lo que uno aprende en un año tan difícil o tan jede o de tantas derrotas. No quiero hablar
políticas y electorales, sino como también personales, porque cuando uno está cansado y se da cuenta de que para algunas cosas ya no está, para otras sí, como que esa especie de balance de decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con lo que pasó? Que también uno se tiene que hacer más cargo, porque si no todo es culpa de todo el mundo, y culpa del resto, y culpa de los políticos, y a veces es como, bueno, si estás tan encerrado en esa es muy difícil arrancar el año, ¿no? Y creo que estos rituales, como digo, juntarte con la gente que querés, reírte un poco, más allá de estar drenado socialmente porque sabés que estás cansado, también te revitalizan un poco, porque te hacen encontrarte con gente que también quizás está un poco en la misma y que necesita ese empujón también para decir, bueno, valió la pena. Sí, ponderar el encuentro también, Total. ¿no? Vos lo has tratado en muchas de tus columnas del palo tecnológico, el aislamiento en el que estamos sometidos, muchas veces medio enfrascados en nuestro propio metro cuadrado. Bueno, Así los es. momentos esos de encontrarse, poder mirarse a los ojos, darse un abrazo, compartir una comida, lo que sea que se pueda compartir. Salir charlar. del corset también Sí, total. de lo que es la vida diaria y nada, tomarse un importante. vino, ¿viste? Y reírse un poco. Muy importante Me sostener esos reentusiasmé espacios. ahora. Sí. Las ganas. Estoy para el ritual, ¿eh? Sí. Me estoy poniendo ritual. Bien, me gusta. Che, bueno, hoy tenemos un programa especial. Sí. ¿No? Especial de... De Saúl Saúl Ubaldini. Ubaldini. Muy bien. Bueno, Sí, aplauso para nombres, Saúl Ubaldini, de peso. compañero histórico del La historia de la sindicalismo. CGT, claro, sí. Ícono del sindicalismo, Ajá. ícono de una forma de ser secretario general de la CGT también. Ahora que estamos en tiempos de renovación, la CGT de nuevo triunvirato, uno le surge ponerse a pensar, bueno, ¿quiénes fueron secretarios generales de la CGT en su momento? ¿Cómo crecieron? ¿Por qué surgieron? ¿De qué forma ejercieron ese liderazgo? Un secretario general de un gremio chico, el gremio de cerveceros. Ubaldini se eligió secretario general de la CGT en el año 85, si mal no recuerdo. No estudié esa fecha exacta. Si lo podemos 81, chequear con la dice producción, ahí. Yo creo que. Dame ya un era dato secretario- chequeado. 84. 84. Sí, no me acuerdo si Pasa es que ahí 85. hay un tema ahí. Hay un tema, por porque eso. la De dictadura confusión. rompió la CGT que había antes, se hubo reagrupamiento. Sí, la reunificación, si mal no recuerdo, terminó siendo 85, pero bueno, ya el liderazgo de Ubaldini, la ascendencia por sobre sus compañeros, era muy grande en esos años. Y bueno, vamos a hablar de él. Tenemos Sí. invitados, importantes invitados. Así es, va a estar con nosotros Gustavo Vélez. Que nadie entiende por qué. Viene Pará, Gustavo tengo el Vélez. ¿Por dato. qué? Quiero corregirlo. 1979 asume como secretario general de la CGT Brasil. Tenía el dato acá, pero perdido. No, Eh, te corrijo. ¿Cómo? Estábamos en dictadura, los sindicatos estaban intervenidos. Claro, en esa época. pero Bueno, sí, hay que Crea la revisarlo. CGT Brasil Sí. es como la Sí, la sí. clandestina. Claro. Claro, El grupo claro. de los Clandestina, 25. Ah, Un bueno, grupo acá que- nadie sabe nada, No. Rita, ¿qué pasa? Está Bueno. bien lo que digo. Bueno, Ya- lo vamos ya a hablar, CGT lo vamos a hablar con equivoco. Gustavo Vélez cuando Sí, venga, que es obvio, el obvio. primer invitado. Perdón. Que yo fui el de la idea de invitar a Gustavo. Sí, sí, porque te gusta mucho ese libro, ya lo he recomendado muchas Este veces. libro, a ver si lo podemos enfocar. Te rebota un poquito. Arriba. Ahora, ahí estamos. Esa. Muy bien. Ahí está. Mira que es esa Estoy foto. tapando Bueno, el- Gustavo Vélez, CGT, El Otro Poder, un libro donde profundiza sobre la historia de la CGT y sus vínculos con la política, con la sociedad, puntualmente en el periodo en el cual Ubaldini fue protagonista, porque claro, además de ser secretario general de la CGT, fue un protagonista de un periodo histórico, el fin de la dictadura, la vuelta a la democracia, los años 80, los primeros años 90, Ubaldini tenía un rol Esa muy época importante. mega oscura, Sí. digo, más que oscura, como opaca, ¿no? Porque es la transición democrática donde muchas cosas, muchas discusiones van a dar resultado a la democracia que tenemos hoy en día. Entonces ahí hay como nudos que está buenísimo poder desandar, sobre Sí. todo desde el rol del sindicalismo, ¿no? Había un gobierno democrático elegido por la gente, pero ese gobierno tomaba decisiones que eran populares y decisiones que no. Por ende, del sindicalismo era un tema. A ver, bueno, tiramos, aflojamos. Total. Si lo movías mucho, ¿viste? Se podía caer. Se podía caer. Sí. Bueno. Sí, se le hizo una buena cantidad de medidas de fuerza, Los de famosos 13 paros generales. De paros generales, Alfonsín. Bueno, antes de eso, Ubaldini muy protagonista de las marchas de paz, pan y trabajo en el fin Sí. de la dictadura. Bueno, un montón de cosas para conversar acerca de la figura El de Saúl 19 Ubaldini. se cumple el aniversario de su fallecimiento, Así es. por eso el especial, ¿no? Exactamente. Va a venir Gustavo Vélez, como contábamos recién, y también va a estar Saúl Ubaldini, hijo. Epa. Su hijo. Sí.
Así que vamos a estar conversando con ellos acerca de la figura de Ubaldini. No nos pusimos campera de cuero. Porque No, está es pesado. verdad, no tengo, erramos. aparte. estamos en un día medio Sí. caluroso. Podemos confesar que en el spot de apertura que tenemos, que Sí. nos criticaron muchísimo, había una escena donde vos te ponías una campera Sí. de cuero a lo Ubaldini, Sí, pero sí, no sí. conseguimos la campera porque la tiene Alberto Fernández. La cabra. tiene Alberto en su casa, es increíble. ¿Qué hará con la ¿Qué campera? hará con la No quiero. habrá- Saludo, Alberto. Sí, no. Cerremos ahí. No, cerremos. Che, bueno, Vélez, Ubaldini hijo. Y después de cerrar el especial Ubaldini, tenemos otro bloque en el que hemos invitado a los compañeros de la revista Sujeto Exento, todos ellos profesionales jóvenes Bien. que han lanzado una nueva publicación y que está dedicada específicamente a reflexionar acerca del mundo del trabajo, las nuevas tecnologías, las juventudes, los deseos, los anhelos y cómo desde la política, desde el sindicalismo, también desde el pensamiento, desde los distintos espacios de reflexión se puede dar algún causa, algún tipo de respuesta a los problemas que tenemos hoy, que no son los mismos que los problemas que teníamos hace 10 años, ni que teníamos hace 20, ni que tenía Ubaldini tampoco. Buenísimo. Me gusta. Así que bueno, como siempre, programón Sí. cargado de contenidos. Te invitamos a quedarte ahí. En minutos arranca formalmente Azopardo. Fue una figura relevante en la década de los 80 en el ámbito sindical, encabezando la CGT Brasil, que mantenía una política de confrontación con la dictadura. Saúl Ubaldini convocó a un paro el 30 de abril de 1982 con la consigna Paz, Pan y Trabajo. Esa huelga fue conocida como el porteñazo y se convirtió en la mayor expresión de lucha obrera en ese periodo. Alrededor de 50.000 jóvenes y trabajadores coparon la Plaza de Mayo, donde se produjeron duros enfrentamientos con la policía. Hubo un muerto y centenares de heridos. Ya recuperada la democracia y bajo la presidencia de Raúl Alfonsín, a la que accede, entre otras cosas, por denunciar un pacto sindical militar, Saúl Ubaldini reunifica la Confederación General del Trabajo para enfrentar la decisión del gobierno radical de quitarle el monopolio de la representación de los derechos de los trabajadores a la central sindical. En 1984, la CGT, liderada por el cervecero, se pone en pie de lucha contra un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados que permitía la creación de nuevas uniones gremiales para debilitar a la central sindical. Saúl Ubaldini, o Saúl Querido, ya una figura mediática, impuso la moda de la campera de cuero para los sindicalistas. Con ese atuendo y con un reclamo que se sintetizó en 26 puntos, encabezó 13 paros generales contra el gobierno de Alfonsín, que había perdido la batalla con los gremialistas en el Senado al no lograr la mayoría necesaria para aprobar la ley de asociaciones sindicales. En el debate por uno de esos paros generales, tildados de domingueros porque se convocaron siempre los viernes, el presidente Alfonsín dijo que Ubaldini era un mantequita y llorón. La respuesta del líder sindical fue: llorar es un sentimiento, pero mentir es un pecado. En 1989, como secretario general de la CGT, apoyó el triunfo de Carlos Menem para luego romper en el 90 por la aplicación de las políticas neoliberales del peronismo en el poder que debilitaban como nunca antes a los sindicatos. Con este contexto y con la decidida participación de algunos dirigentes sindicales en el proyecto privatizador y neoliberal de Menem, Saúl Ubaldini deja la conducción de la CGT y se vuelca al terreno político. Luego de fracasar en las urnas en su candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires, resulta electo diputado. Desde su banca nunca abandonó el reclamo de los trabajadores y en el final de sus días integraba el selecto grupo de asesores del ministro de Planificación, Julio De Vido. Muy bien, y continuamos en el aire de Azopardo, en este programa dedicado especialmente a recordar la figura de Saúl Ubaldini, uno de los secretarios generales de la CGT emblemáticos, también una figura central de un periodo de la historia argentina, el fin de la dictadura militar, la vuelta a la democracia, los primeros años 90. Y bien, estamos con el primer invitado del día de hoy. Fue ministro del Interior, ministro de Justicia, secretario, pero
Lo hemos invitado además porque es autor de este libro que tengo acá, que se llama CGT, el otro poder. Es Gustavo Vélez y le damos la bienvenida a Sopardo. Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, gracias por haber venido. Y acá vos sabés que somos, nos volvimos fans del libro este, porque para empezar no hay tantos libros sobre la CGT en general, no es un tema que tenga tanta literatura, y además, bueno, nos pareció como una especie de objeto raro, de alguna manera, Sí. ¿no? ¿Te sorprendió que te invitemos por este motivo? No, cada tanto me encuentro con compañeros que me comentan del libro y de que lo estudian o en la facultad, viste, son en alguna actividad de ciencias sociales, ¿no? Sí. Bueno, y ¿qué te sale pensar rápidamente cuando alguien te nombra la figura de Saúl? De Saúl Ubaldini. Mira, yo lo traté a Saúl mucho cuando estaba escribiendo ese libro. Yo era periodista del diario La Razón y me dedicaba, entre otras cosas, a cubrir el mundo gremial y a su vez seguía muy de cerca todos los avatares de ese momento, que era la recuperación de la democracia. Saúl para mí es un ejemplo de gremialista y de dirigente del movimiento obrero. Fue una etapa de resistencia y además de acción política muy importante para el peronismo. En ese momento no solo era una acción gremial la que desarrollaba la CGT en defensa de los intereses particulares de cada sector, sino que bajo el liderazgo de Saúl, pero también con una colegialidad. Ahí había dirigentes que venían de una nueva generación, algunos otros de las viejas luchas. La CGT fue capaz de plantear algunos programas alternativos para el país. Entonces se conjugaba la acción gremial, por un lado, pero también mucho la acción política. La CGT fue capaz en ese momento de plantar 26 puntos, yo lo pongo al final del libro, y ya en ese momento había otro tema que el otro día, hojeándolo, también estaba muy presente en el debate, que era la informalidad. Mirá vos, han pasado, no sé, 40 años de ese momento, y la informalidad ya era un tema por la desindustrialización producto de las políticas económicas del gobierno militar, pero también era un tema la propuesta alternativa. El primero, perdón, acabo de abrir los 26 puntos. El primero, deuda externa. Wow. El primero. Claro, y repasás. Yo recuerdo como si fuera hoy una cosa que para mí era muy significativa. Todos los sábados a la mañana, el mundo periodístico estaba pendiente del comunicado que sacaba la CGT con su grupo de economistas. Es decir, la CGT tenía un grupo de economistas peronistas que seguían la marcha del gobierno de Raúl Alfonsín y que se pronunciaban semanalmente sobre diferentes tópicos de la vida del país. ¿Esto en qué año estamos hablando? 83, 84, 85. Ese libro creo que es del 87, ¿no? 86, porque recordemos que en esa época los periodos presidenciales eran 6 años. Claro. 88 dice acá. 88, claro. Yo lo empecé a escribir 2 años antes. Además, increíble esos libros, hoy parece casi... Yo acabo de sacar uno de inteligencia artificial y del futuro del trabajo, pero esos libros eran capaces de vender 30.000, 40.000 ejemplares. Mundo, era un ¿no? momento de florecimiento de la literatura política y de la literatura social. Entonces sacábamos tiradas impresionantemente grandes, ¿no? Había muchas cosas que pensar, ¿no? También claro. en la transición democrática, hablábamos un poco al principio, también aparece como un momento no solo como oscuro, sino más bien opaco de la Argentina. Hoy quizás con el diario del lunes lo vemos y encontramos, particularmente en este libro, pero también en la figura de Ubaldini, como una luz en toda esa opacidad que era justamente entender cómo iba a ser la Argentina post-dictadura. Sí. Mencionabas un poco, bueno, esto de todos los sábados esperaban los documentos de la CGT en el plano económico, pero también la CGT en ese momento empezaba a tener un peso particular porque se miraba con ojos como desestabilizadores su rol, ¿no? Digo, los 13 paros que hizo la CGT en ese momento en el gobierno de Alfonsín, también se miraba con malos ojos. Bueno, había un conflicto lógico, redistributivo y distributivo y de discusión, pero la foto lo refleja, era una cosa, comparándolo con hoy, muy civilizada en términos del respeto mutuo que había.
Ubaldini, bueno, nos tocaba ir a todos a las movilizaciones en la 9 de julio. Eran 300.000, 400.000, 500.000 personas llenando la 9 de julio de Belgrano para la zona del Obelisco, y era realmente una movilización muy importante que tenía su raíz también en la resistencia frente a la dictadura. Yo me acuerdo que en esa época trabajé en la revista El Gráfico, y como si fuera hoy el famoso 30 de marzo, previo a la toma de Malvinas, donde murió una persona ahí atropellada por un famoso Falcon Verde en la zona de Microcentro. Había una resistencia importante, el paro del año 77, también con el grupo Los 25. Todo eso está relatado en el libro, y a su vez, pero la acción política. Yo creo que la acción política era muy importante en ese punto, porque había una vinculación también con el proceso de renovación del peronismo. Había un diálogo ahí, y en fin, podría contar muchas cosas de eso, los voy a aburrir o no, pero creo que sí se perdió una oportunidad importante. Yo me acordaba, y a mí me tocó ser de alguna manera protagonista, no central, pero protagonista en un momento. Mirá lo que hubiera sido la Argentina, ¿no? Se habló mucho de la fórmula Menem-Ubaldini. Menem era un perdido gobernador de La Rioja que quería ser presidente, iba contra todo el aparato y la estructura del PJ oficial, y se empezó a hablar mucho de la fórmula Menem-Ubaldini. Y en ese momento Saúl no se animó a dar el paso a la política. Lo dio después, años después, cuando fue candidato a diputado. Yo después lo traté cuando él era diputado, lo quería mucho. Pero en ese momento él hablaba de dos cosas: de que no existía el ubaldinismo, lo cito ahí en el libro, y a su vez que no había necesidad de que la CGT se involucrara en un proceso político partidario más intenso, ¿no? Obviamente con el diario El Lunes todos somos genios, pero habrá que ver qué hubiera ocurrido si eso se hubiera dado. Me interesa profundizar un poco en esto, porque el peronismo, en la elección que pierde con Alfonsín, en la vuelta a la democracia, claro, un poco lo agarra contrapierna. En la campaña previa había una idea de que se iba a ganar, era la vuelta a la democracia, el peronismo era el movimiento popular más importante de la Argentina. Cuando gana Alfonsín es un cimbronazo político importante para el peronismo, que entra en esta etapa de debates internos, idea de renovación interna. La CGT tiene un rol importante, si bien vos marcabas recién que Ubaldini no daba el salto a la política, pero era un eje, un vector del peronismo. Pensar en esa etapa de un peronismo en la oposición, tal vez reflexionando sobre sí mismo, cuáles eran los desafíos de la etapa. Uno no puede dejar de pensar en los paralelismos, por supuesto, ¿no? Épocas diferentes, pero... no. Distintos momentos de la historia donde el peronismo estuvo en la retaguardia, ¿no? Y sufre un golpe electoral, el pueblo le da la espalda en los votos. Era un periodo así, y Ubaldini tenía un rol importante ahí. No, y con congresos partidarios tumultuosos, donde te cagaban a chicotazos, donde yo recuerdo el Congreso de La Pampa o el Congreso en el Teatro Odeón, eran congresos tumultuosos, pero había un mensaje de la renovación peronista que yo creo que tiene que ver mucho con el mensaje conceptual de hoy, que era internas abiertas y obligatorias para dirimir el liderazgo del peronismo. Ese era el gran leitmotiv de la renovación, más allá de que después estaba uno, estaba otro. Pero había una idea de que el liderazgo del peronismo se resolvía democráticamente con la participación popular. Y me parece que es un mensaje muy actual hoy. No es una cuestión de que se juntan 4 o 5 dirigentes que con una lapicera, o mucho menos uno solo o una sola, y dice acá está la lista y el resto. Había una necesidad muy importante de que el pueblo se expresara de una manera directa, sin la cosa, y abierta, es decir, sin el requisito previo de inscribirse en un padrón, etc. Estás diciendo de cara a la gente, de manera abierta, de frente, y me parecen palabras interesantes para reflexionar en torno a la figura de Ubaldini, de su forma de ser, de su mística, de dónde estaba ese gancho con la base, que era de distintos sindicatos. Él era el líder de cerveceros, pero con él conectaban los trabajadores en general. La intuición que no los traicionaba. La intuición que había un dirigente que no los traicionaba. Abrevaba mucho también la tradición, a mí me daba la impresión de Rucci, ¿no? Él vivía arriba en el cuartito de Rucci, de la CGT,
había una línea conductora y me parece que son figuras que hay que rescatar, injustamente olvidadas, se les ha dado la espalda. A Rucci ni hablar, ¿no? Y a Ubaldini lo mismo, me parece que son figuras muy importantes para rescatar, no como una cuestión del pasado, sino también como un modelo de futuro. ¿Quién le dio la espalda? ¿No? En general, la figura de Rucci, para mí hay una, digamos, la muerte de Rucci implica, el asesinato de Rucci implica la ruptura de la posibilidad de un cambio económico para la Argentina muy importante, ¿no? Y además se lo hizo cuando terminaba de ganar Perón una elección por el 64-67% de los votos. Todo lo contrario a expresar la voluntad popular. El pueblo se había pronunciado de una manera aluvional a favor del peronismo y a los 2 días lo matan a Rucci que queriendo pulsear con el general Perón. Imagínate la Argentina a nivel de locura y de delirio que ha tenido de algunos de sus sectores dirigentes es algo increíble, ¿no? En fin, tarea para mucho hablar de eso. ¿Qué recordás, Gustavo, de esas plazas? Ese Ubaldini orador. Un orador importante, pero particular, sí, ¿no? Porque vos lo ves, hay varios videos en YouTube para ver discursos completos de él. Tiene, por momentos uno siente que se le está yendo la emocionalidad, casi que se quiebra. Se quiebra. Medio melancólico por momentos. Un tanguero, un gran tanguero, hincha de Huracán, un bohemio, muy emotivo. Y además otra cosa que ocurría con esos grandes actos es que todas las variantes del peronismo querían subirse al palco. El movimiento obrero conducía eso. Y lo manejaba el escenario. Importante, se peleaban por subir ese palco. Y no estaba armado con aparato eso. Claro. La gente había obviamente estructura gremial, no digo que no, pero había una espontaneidad, había una canalización de una voluntad diríamos, de que el peronismo se reconstruyera. Cumplió un rol muy importante. Obviamente después vino el proceso más político de cómo eso se canalizó a través de una interna abierta y demás, pero en ese momento de los primeros años, mira, me acuerdo que trabajaba antes de La Razón en la revista El Gráfico. De deporte, de fútbol. De deportes, trabajé muchos años ahí, desde muy chico. Y en ese momento, por una cuestión de que el Gráfico también quería hacer algunas notas de vuelta a la democracia, a mí me tocó hacer la primera nota con Mucci, no sé cómo se pronuncia, que era el ministro de Trabajo que había nombrado Alfonsín. De la famosa ley Mucci. Claro, de la ley Mucci. Yo habré sido la primera nota que le hice a Mucci como ministro, ya inspector de trabajo, no había asumido, me acuerdo que me quedé comiendo con él, no sé, hasta la madrugada, un hombre muy simpático, no recuerdo el gremio que venía, después fue Hugo Barrio Nuevo, otro ministro Fidero, me acuerdo, también lo nombró Alfonsín ministro, pero claro, la primera medida de Alfonsín era ir contra los gremios, ¿no? Y era una medida muy, muy frontal y que eso generó una gran resistencia, diríamos, de todo el peronismo, ¿no? No significa eso que no haya que tener actualizaciones, modernizaciones, pero ahí había la sensación de que había una columna vertebral que había que romper para que el peronismo no podría reconstruirse, ¿no? Y es lo que falló y es lo que permitió luego la reconstrucción del justicialismo, ¿no? Y 40 años después, vos lees este libro, lees la CGT que había, los líderes que había, la Argentina que había. Bueno, ¿qué nos pasó? Digo, es difícil resumirlo, ¿no? Y es para largo, pero digo, calculo que haces una lectura de este libro 35, 40 años después y te surgen algunas reflexiones respecto a, bueno, qué sucedió en el medio. Son las deudas también de la democracia, la importancia de una actualización, la importancia... A mí, digamos, el mensaje para mí más clave es el rol político no partidario que el movimiento obrero tiene que tener. Cuando digo no partidario, no necesariamente tiene que estar inclinado, y ahora con la crisis de los partidos, a un partido determinado, aunque la raíz obviamente es justicialista, pero tiene que tener un proyecto político de programa de país. De programa de país. De lo contrario, lo que ocurre es la postergación permanente de la representación gremial en una lista, o si ocurre a dedo y no tiene consistencia muchas veces. No estoy hablando de ningún compañero en particular,
pero me parece que por esa vertiente hay una gran posibilidad de reconstruir lo que se ha de alguna manera deteriorado tanto, ¿no? Sí, el tema les mencionaba del futuro del trabajo para mí es clave. Vengo siguiendo ese tema hace años, ya cuando trabajaba en el BID, y en fin, hemos hecho también hasta en el marco del Consejo Económico y Social programas de capacitación e inteligencia artificial para los delegados del movimiento obrero. Ahora vamos a hacer otra actividad importante también en ese sentido con la conducción nueva de la CGT. Me parece que el movimiento obrero organizado tiene que primero comprender muy bien la implicancia de la inteligencia artificial, saber cómo se negocian las convenciones colectivas con cláusulas tecnológicas y tener además una idea de pactos predistributivos donde los beneficios o los avances que la tecnología incorpora en el marco de la empresa sean distribuidos adecuadamente entre todos los protagonistas y obviamente el trabajador es el principal, ¿no? Hay que ser consciente del cambio que se viene, si no se está preparado el riesgo es enorme y cambios de esta naturaleza los vio Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión o en el ignoto Departamento de Trabajo y Previsión del año 43-44. Yo siempre cito la anécdota que mencionaba Perón, que me parece muy actual hoy. Perón, cuando se plantea un proyecto de país en aquellos años, elige el Departamento de Trabajo y Previsión. Los militares de ese momento no entendían nada. Pues decían, ¿cómo en lugar de elegir un ministerio? No, yo quiero el Departamento de Trabajo y Previsión. Perón tenía claro la importancia de los gremios, lo había visto en Europa, tenía claro el cambio industrial que venía y la falta de representación de esos colectivos. Y una cosa que hace Perón, que es clave en todo el proceso de planificación y sus planes quinquenales, crea el Sistema Estadístico Nacional. Lo llama José Francisco Figuerola, un español que había trabajado en España en estos temas, y crea un sistema estadístico. ¿Por qué cito esto? Porque en la Argentina, como en todo el mundo, no tenemos estadísticas adecuadas para medir los cambios que vienen en el mundo laboral y productivo como consecuencia de la tecnología. Es urgentísimo que creemos un barómetro para medir esos cambios, porque los cambios que registra las estadísticas hoy son propios de la era industrial. Y hoy no estamos solamente en la era industrial, estamos en una era de servicios digitales. En el libro hablo mucho de la economía de servicios, 40 años atrás. Se veía como algo negativo, hoy hay una intersección, siempre cito, un auto es mitad fierros y mitad datos. Software, claro. Entonces hay una intersección, no cabe más hablar de algo industrial o de servicios como ajeno o contradictorio, hay que integrarlo. Bueno, la anécdota de Perón tiene que ver con esto, se requieren estadísticas que midan ese cambio. En otros países hay índices de vulnerabilidad a los robots, es decir, índices de vulnerabilidad por sectores productivos a la influencia de la automatización. Gustavo, Wow. yo... No esperaba, o sea, fue muy bueno cómo arrancamos hablando de Ubaldini y terminamos hablando de índice de vulnerabilidad de los robots. Me gusta. Wow, me gustó. Sí. Quiero, yo voy a salir un poco, pero vuelvo a Saúl y hay como un evento, por lo menos para mi generación muy particular, que es la marcha del Paz, Pan y Trabajo. De San Cayetano. De San Cayetano. Sí, claro. Y pensaba un poco, Perdón. quizás para salir como de la conversación meramente estratégica y política del sindicalismo, ahí hubo un Ubaldini que vio a un pueblo desde otra categoría, que es como la categoría espiritual, ¿no? Sí, claro. Y hablando de los robots, hablando de la inteligencia artificial, como que pienso también que hay, preguntarte particularmente, hay un componente del trabajo que también tiene que ver, digo, cuando Perón hablaba de la dignidad del trabajo, que tiene que ver meramente con lo espiritual y con el vínculo, con lo que uno termina creyendo de lo que crea con su obra de trabajo. ¿Ves hoy al sindicalismo preparado para esa conversación también? Qué lindo que te agradezco tanto que me hagas recordar eso, porque se me había olvidado. La marcha Paz, Pan y Trabajo de San Cayetano fue impresionantemente importante. A mí me tocó tratar mucho a los curas que estaban en la pastoral social en ese momento. Eran obispos extraordinarios, por ejemplo, Monseñor Bufano, de La Matanza. Y me tocó cubrir otra cosa como periodista. Y viví el abrazo de Ubaldini con Juan Pablo II en el Mercado Central.
A mí me tocó cubrir toda la gira de Juan Pablo II cuando visitó la Argentina, no la primera vez de la Guerra de Malvinas, sino cuando recorrió todo el país. Era periodista de La Razón, pero esa actividad fue muy emocionante. Juan Pablo II acababa de publicar una encíclica especialmente dedicada al trabajo, que se llamaba Solicitudo Rei Socialis, que fue una encíclica que habla de lo que vos mencionás, Leila, que es la subjetividad del trabajo, ¿no? El hombre y la mujer no son robots, son subjetivos, son sujetos del trabajo. El trabajo planifica y le da sentido a la vida. Y me acuerdo como si fuera hoy de ese abrazo emocionante de Juan Pablo II con Ubaldini, y fue una movilización en el mercado central, pero recontra multitudinaria. Sí, aparte ahí, digamos, ¿no? Y estaba Lech Walesa, que también me tocó conocerlo, tuve ese privilegio en los talleres Dance en Polonia. Estaba Lech Walesa con el movimiento de solidaridad, que era una referencia innegable en todo el movimiento obrero universal. Es decir, había una movida global del movimiento obrero planteando condiciones más humanas de trabajo. Hace 15 días en el Vaticano hicimos un encuentro sobre la inteligencia artificial que se llamaba Inteligencia Artificial para la Paz, para la Justicia Social y para el Desarrollo Humano Integral, que tienen que ver con estos tres ejes que planteó también Francisco y que ahora plantea León XIV, ¿no? Decimos que no hay una Rerum Novarum, sino que es la Rerum Novarum digital. Es las cosas nuevas digitales. Así como en 1891 estaba la encíclica Rerum Novarum de la doctrina social de la Iglesia, la doctrina ¿no? social industrial, ahora está con los mismos pilares un desafío digital. Y después, bueno, la Iglesia fue dando muchos pasos en eso. Y sí, mira, en lo que vos mencionás, la movilización, la peregrinación juvenil a Luján, nosotros en familia hacemos hace 32 años, ¿no? Sigue siendo el movimiento de masas más importante de la Argentina. 5 millones de argentinos este año hubo. Qué bueno que lo digas. Justo Sí. hace poco en un stream escuché que uno lo criticaba de manera muy burda y estúpida, y que bueno, levantarlo acá, ¿no? Es el La único verdad, momento en la vida del país sí. en que todos los argentinos caminamos para el mismo lado. Divino. Ese tiene que ser el lema el año que viene de la marcha de la movilización a Luján, o sea. No, es emocionante porque además ves todas las Sí. clases sociales, Sí. es peronismo en acción, eso por Sí. más que no sea todo partidario, ¿no? Sí, sí, total. Gustavo, Comunidad organizada. Comunidad organizada pura. no quiero cerrar esta nota sin preguntarte por la relación Ubaldini-Menem. Ubaldini Menem. Que vos la viste de cerca seguramente. No sé si todavía en Fue- tu rol de periodista o ya en tu rol de... No, fue muy al político. principio fue muy cercana. Al principio fue muy cercana y ya te digo, se habló mucho de la fórmula Menem-Ubaldini. Mirá lo que hubiera sido la historia, ¿no? Sí. Después fue muy conflictiva. Claro. Después fue muy conflictiva porque Ubaldini resistió a muchas de las medidas de esa etapa de Menem. Fue además en el medio de la hiperinflación, un gobierno que asumió antes de tiempo. Fue toda una situación muy caótica donde me parece también arroja consecuencias o enseñanzas para la etapa actual. Si no tenés un plan económico muy bien estructurado, muy bien armado, un equipo que lo lleva adelante, algo muy sólido y con mucha confianza colectiva, no alcanza con un liderazgo individual, y llegás en una coyuntura de crisis, la crisis te devora y terminás muy, digamos, con niveles grandes de profundización de esa crisis, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió en ese momento. Después yo me pierdo un poquito en Ubaldini. Me acuerdo que hablé varias veces con él siendo ya diputado nacional. Él creó un partido y ahí me pierdo un poquito la memoria. Él es diputado en el 97. Con un O partido sea, propio. Claro. Que entra con una exigua cantidad de votos, Sí. hasta lo que entiendo. Sí, y después reelige Sí. en el 2001. Pero antes, digo, entre que asume Menem, que es el 89, y el 97, Sí. que es electo diputado, ahí hay como 8 años en Sí, el medio. sí, que sí. él, Ubaldini ahí es como que va como corriéndose del centro de la escena de a Sí, poco, ¿no? Sí, hay un declive. Como si no hubiera espacio para los dos. No sé, a mí Es que, en ese momento ingresa la figura de Menem y la de Ubaldini va como quedando un Sí. poquito a la sombra. Sí, ahí hay una serie de episodios de la cuestión privada que no vale la pena mencionar, ¿no? Sí, Bueno, sí. bien, no, Sí. no voy a... Sí. No voy Yo a creo que lo que profundizar queda de en eso. Saúl querido es Bien.
la imagen política de esa etapa tan importante. Yo creo que hasta el propio Alfonsín después lo rescató, a pesar de que creo que son dos figuras muy importantes. La de Alfonsín también es una figura muy importante para la vida del país. Yo en su momento lo combatí mucho, Alfonsín, pero un día me lo encontré al hijo, que lo aprecio, a Ricardito, y le dije, mira, te pido disculpas por todas las cosas que dije de tu papá, porque creo que viéndolo a la distancia, Alfonsín también cumple un rol muy importante en la democracia argentina en momentos que eran muy difíciles, muy complicados. Gustavo, muchas gracias No, al contrario, por este rato. Es importante que ustedes, como una generación que viene, digamos, profundicen en estos temas, se involucren. Sí, es muy importante. Hay muchas batallas por dar todavía. Gracias. Sin duda, gracias, Gustavo. Gracias. Ya venimos, tenemos más especial Ubaldini, tenemos después Futuro del Trabajo. Esto se llama Sopardo. Nos queda un programón todavía por delante. ¿Te gusta lo que ves? Entonces, banca este canal. Suscríbete y activa la campanita para no perderte de nada. Dale like y compartí con otros. Y mirá que no es el corazoncito, es el pulgar para arriba. Hacé correr la voz del movimiento obrero organizado. ¿Querés que hablemos de algo en particular? Escribinos a este mail. En todas nuestras redes, seguí a Sopardo Stream. Sí, no, salí. Tomate. Y estamos con el secretario general de la CGT, Saúl Ubaldini. ¿Cuál fue el motivo de la reunión y las consecuencias de la misma? Bueno, el motivo de la reunión ha sido el informativo del señor ministro con referencia a todo lo relativo a la defensa de nuestras Malvinas. ¿Cuál es la situación? Bueno, la situación en estos momentos es que estamos dispuestos a defender, por sobre todas las cosas, la soberanía nacional en nuestras tierras Malvinas. Y por el otro lado, algunas situaciones antojadizas periodísticas que nos dan como alguna resolución que no podía ser a favor de la patria, han dejado de lado de ser. ¿Podemos clarificar este tema? Sí, cómo no. Sobre todo punto de vista, el señor ministro nos ha dicho que están dispuestas las Fuerzas Armadas, respaldadas por el pueblo, y la clase trabajadora en esto ha colocado su hombro y lo va a seguir colocando en defensa de la soberanía en nuestra provincia de las Malvinas. Acaba de finalizar una reunión conjunta CGT Sopardo con RA. Saúl Ubaldini se ha dado a conocer un comunicado. ¿Cuál es la síntesis de ello? Bueno, la síntesis es concreta. Nosotros rechazamos la política salarial del gobierno, seguimos firmes en nuestros principios y por lo cual nos volveremos a reunir el día viernes, hacemos una exhortación al pueblo, sabiendo la necesidad en estos momentos de la democracia, pero llegar a la democracia con la conducta y dignidad que nos merecemos como argentinos y trabajadores. El día de mañana, a las 15 horas, el Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina se reúne, también se ha enviado el radiograma a las diferentes delegaciones regionales y a los compañeros de las agrupaciones gremiales, informándole cuál es la situación y cuál ha sido la decisión en conjunto del movimiento obrero argentino. Ahí se podría llegar a decidir una situación de fuerza, una medida de fuerza. Bueno, sería falta de ética en estos momentos darlo. Por el contrario, debemos consultar a quienes en estos momentos representamos y ellos dirán. ¿Hay posiciones encontradas en relación a la posibilidad de una huelga? No, bajo ningún punto de vista. El comunicado ha sido en conjunto, ha sido elaborado y aprobado, así que no hay ningún problema. Por el contrario, estamos más unidos que nunca y solidificados tras un objetivo común que es el bienestar de nuestro pueblo. Que hay una unidad de concepción, una unidad de sentimientos y eso vale mucho más que una unidad formal. Cuando se logra eso, la unidad formal está más cerca que nunca. La última, Ubaldini, ¿tiene validez, dado la respuesta del gobierno, un paro general antes del 30 de octubre? Tiene validez toda manifestación que hagamos en defensa de nuestros derechos. Eso se va a analizar, profundizar y ver en el momento político que se está viviendo. Muy bien, y continuamos en Azopardo, en este especial dedicado a la figura de Saúl Ubaldini. Y ahora momento de conversar con Saúl Ubaldini también, pero en este caso el hijo, Saúl Ubaldini, hijo, está con nosotros. ¿Cómo estás, Saúl? Bueno, bienvenido, gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación, contento de estar acá. Buenísimo. Bueno, a ver, ¿por dónde arrancar? ¿Cómo es tu recuerdo de tu viejo? Lo que se te viene a la mente rápidamente al pensar en él, me imagino un montón de cosas. ¿Por dónde le entras a la figura de tu viejo? Siendo, bueno, obviamente que no sos un analista objetivo de la situación, sino además el hijo. ¿Qué te sale pensar cuando evocas su figura?
Y siempre digo que es difícil apartarse objetivamente de la figura de hijo, pero bueno, tuve la posibilidad de trabajar con él, entonces lo conocí las dos facetas, como quien dice. Buen jefe. Buen jefe. O sea, a ver, buen jefe desde el punto de vista que lo que hoy uno aplica es lo bueno que te mostró, que el camino cuál es, porque era el primero en llegar y el último en irse. Espectacular. Y te sirve la vida. Y sí. Entonces son esas cosas que cuando son más pibes decís, me quiero ir. Claro. Pero no, hasta que él siguió no se iba nadie, ¿viste? Y era el primero en llegar realmente. Y yo después como hijo siempre digo lo mismo. A ver, lo vi más por televisión que en mi casa de pibe. Yo nací en el 83. En esa época, digamos, no había redes, va la redundancia, no existía esto. Entonces era verlo en programas periodísticos, los centrales, porque tampoco había cable, era con Grondona o con Eustad, tal vez los dos más vistos. Y nada, estaba recorriendo el país ya, normalizando las regionales de la CGT, 83, 84, 85. Claro, coincidió tu primera infancia con el periodo de mayor actividad sindical de tu viejo. Total. De hecho, siempre hay una anécdota. Nosotros, cuando él fallece en 2007, hicimos un libro. Y el libro, dentro de la investigación, arroja un dato que es 60.000. Se medía los centímetros de publicación de la palabra Alfonsín con la palabra Ubaldini. Wow. Porque era, digamos, justamente mucha popularidad de ambos. Y en mitad de presidencia de Alfonsín, que era obviamente el presidente en ejercicio, tenía más publicaciones, lo lógico él. Pero la otra mitad de la presidencia la tenía Ubaldini, la palabra. Wow. Porque era una CGT muy contestataria, con mucha presencia, con mucha representatividad, y la figura de él centralmente, fundamentalmente, era lo que también se nucleaba. Por eso te digo que de pibe era más verlo ahí. Después venía los fines de semana, él, al igual que Rucci, fueron los únicos dos secretarios generales que vivieron en la CGT, en el último piso, en ese departamentito chiquitito que En había. el piso 6. Exacto. Que bueno, siempre por la cuestión de miedo, de que nos pasa algo a nosotros. Entonces, bueno, él prefería estar ahí y lo íbamos a ver nosotros a la CGT. A visitarlo ahí, a tomarnos mate, a comer. Tal cual, sí, como un padre más en ese aspecto, Sí. pero era hace rato, ¿me entendés? Sí. La semana no estaba con nosotros, la realidad que se la pasaba viajando, y viajando, contextualicemos, no había un Waze, no había un GPS, sí. no había un WhatsApp, viste, si no tenías un teléfono cuando llegabas de ficha, no tenías dónde comunicarte, era otra comunicación, pero bueno, creo que nada, yo por lo menos no tengo dudas pendientes, mi hermano tampoco, y que hemos crecido contentos de esto, digamos, ¿no? De que se lo recuerda, de que se valora su lucha y que en definitiva lo recuerda el pueblo trabajador, ¿no? Que es lo que él tanto peleó por representar. Y te llegan así cada tanto personas que te cruzan y te dicen, yo lo conocí a tu viejo, yo hablaba con él, Sí. a mí me ayudó en tal cosa. Debe de ser incontables la cantidad de veces que... O gente que se entera que sos el hijo y dice, Saúl, porque realmente marcó algo importante en la cultura política y sindical argentina. Sí, a ver, yo recuerdo terminando la secundaria, ya 2001, ¿no? Ya estaba él, esa etapa de la historia argentina en los libros de la secundaria. Qué locura, claro. Vos estudiaste a tu viejo, tipo, Sí. estaba en la fotocopia ahí blanco y negro. Sí, porque te agarraba el periodo de Claro. la democracia, te agarraba justamente Sí. la oposición, era, digamos, el peronismo, representado desde la figura de él, desde la CGT, entonces sí, claro. Y nada, el contacto con lo que vos me preguntás, sí, hoy por las redes, por Instagram, o cuando hacemos alguna actividad en alguna, no sé, localidad del interior. El Saúl querido nace en el interior. El Saúl querido viene del interior. Entonces es mucho, no digo que acá no, pero es mucho más representativo todo lo que él, el arraigo que tiene desde el interior, que lo que ha tenido tal vez en la capital, como es para el peronismo en gran parte, ¿no? Claro. Mira, hace 3-4 años, pues fue antes de pandemia, por eso recuerdo que fue hace 3-4 años, vino un periodista de Estados Unidos que nos contacta, que estaba haciendo un libro con los principales líderes mundiales del sindicalismo. Justo como nombraba Gustavo, Les Walesa desde Polonia, Lula de Brasil, bueno, y entre ellos Ubaldini. Entonces laburamos, a ver, le proveímos mucho material, pero trabajamos en conjunto para, nada, ese capítulo, si se quiere, para un libro que se editó en Estados Unidos. Mirá. Y nada, cuando flashás, viste, decís... Quiero lo que ese libro. trascendió. ¿Cómo se llama? Bueno, yo también lo quiero, porque me lo prometieron, pero me llegó te mandaron todavía. el libro? Así que si se está viendo, Lo pirateamos, lo pirateamos. Hay que conseguirlo. Sí, pero bueno, nada, es lo que trascendió, gracias a Dios, y porque ha tenido esa conducta, se lo recuerda de esa manera, ¿no? Che, y a mí siempre me rompe la cabeza cuando pienso en los personajes que tuvieron una relevancia importante en la política, en la arena pública, en el costado humano. Entonces me sale aprovechar que te tenemos y preguntarte
¿hacía algo que no estuviera vinculado netamente a la militancia, a la participación política, al sindicalismo? ¿Le gustaba? Si le quedaba tiempo, ¿no? Aparte para hacer ¿tenés eso. recuerdo de algún otro interés? Porque hay personas que, uno de trato cercano con gente que está 24/7 y está 24/7 de verdad. Y no le interesa otra cosa. Sí, no, bueno, a ver, claramente era, sí, casi 24/7, pero a ver, las pasiones era el tango, fanático del tango, vos te subías al auto y él sabía cuando arrancaba el tema, qué orquesta. Cantaba bien. No sé si tanto de cantar, pero era de salir. Bien, bien, era de bien. salir, los de la época Claro. No me dejan mentir, José Rivadavia, Bamboche, Esa. todos esos lugares. Bolichaba, Qué grande. sí. Me gustaba, pero aparte, a ver, confeso por el mismo, digamos, el tango lo Sí. apasionaba, estaba puesta la radio permanentemente, en el auto, obviamente, y después Huracán, Claro. Quemero a pleno. Pero que de hecho, como anécdota también, que antes conversábamos, escuchaba de afuera lo que conversaban con Gustavo, plena crisis de 2001, nada, no podías andar por la calle, la dirigencia política prácticamente no podía salir. Que se vayan todos. Es famoso que se vayan todos. Pero él tenía ese sentido social de, a ver, que lo tendríamos que tener todos, pero algunos no lo han tenido. Y él, en su casa, daba, digamos, un living comedor que daba a la calle. El cumpleaños el 29 de diciembre. Siempre se festejó esa fecha, pero una fecha que era festiva, que se hacía en el gremio. Claro, a ver, pleno que se hayan todos, estamos hablando 20 y pico de diciembre, 21, 22, no había clima de festejo. Recuerdo que no quería ni siquiera que se ponga música que se escuche de afuera por respeto a lo que estaba pasando. ¿Me entendés? Y eso, cuando vos lo trasladás a lo que te digo de Huracán, a él le permitió, eso como su conducta, nunca dejó de ir a la cancha en pleno conflicto de 2001. 2001, 2002 nunca dejó Porque de estar en podía salir a la calle, porque podía dar la cara. Exactamente. Eso. Claro, Porque no no tenía nada solo que esconder. no tenía que esconderse, sino que también tenía sensibilidad social de lo que estaba pasando y era solidario y no había una fiesta, claramente, ¿me entendés? Entonces, no lo hubo por su cumpleaños, pero más allá que nosotros éramos chicos, no había nada que festejar y vos veías que él te daba, pues yo te decía, lo que te marcó es eso, ese sentido de pertenencia que hoy como padre uno también lo aplica, digamos, ¿no? A ver, momentos difíciles cuales estamos, que sabés, digamos, che, ella está acá, hay gente que la está pasando mal, se está viviendo de tal manera, y él la tenía clarísima en eso. No estaba ajeno, no estaba subido a un helicóptero, a un avión, Claro. era terrenal 100%. De hecho, lo encontrabas en el bar a 3 cuadras de la casa jugando al truco, jugando al chinchón. Fanático de eso. Saúl, una pregunta quizás también como relacionada con la tradición política que hay en Argentina de, bueno, padres políticos sindicales, hijos también en la misma dinastía. ¿Cómo te vinculás vos con ese legado también, ¿no? Porque muchas veces uno asocia, bueno, ñoquismo o nepo babies, digamos, Entiendo. nepotismo, pero también hay un legado fuerte, digamos, ¿no? O sea, es Ubaldini un referente, lo decías vos, internacional del sindicalismo. ¿Hay algo ahí que te pesa, que te funciona como legado? ¿Cómo lo tratás vos como hijo? Mira, una vez me dijo un profesor, recuerdo, por lo que vivís en tu casa o vas a detestar esta actividad o te va a apasionar. Claro. Porque no hay extremo. Exacto. No hay término medio, digo, hay extremos en esto. Sí. A mí me gusta, digamos, pude militar con él los últimos años, tal vez más de grande, insisto, porque de pibe, nada. Eras muy más chico, allá de sí. chico, éramos chicos, pero bueno, la actividad mayor de él era esa cuando éramos chicos. Después, como hablamos antes en los 90, él se recluyó mucho. ¿Él se va del gremio de cerveceros en algún momento? No, ¿O él no es que permanece? se va del gremio. Permanece en el gremio, pero él lo que se aleja es de la CGT. Él crea Sí. el MTA, como Gianni Sí, con Palacio. como Gianni con Palacio, Que sí. fue de ahí después viene la CGT disidente. Que y fue una después de las se vuelve a- principales oposiciones sindicales al menemismo, si no la Claro, principal. Claro, sí, que fueron Sí. la principal, porque era la CGT oficialista Sí. en ese momento, que bueno, él ya no convalidaba Sí. un poco lo que decía Gustavo. Arranca, y es verdad, se hablaba de Saúl en ese momento, que era la fórmula. Él no le interesaba hacer política, pero estaba esa cosa porque él cerró muchos actos de campaña de Menem. Entonces había una cosa, che, será, jugará, Sí, claro. estará. Era demasiado Toda la carisma, no Argentina. una fórmula también. Porque eran los dos muy carismáticos, realmente. Sí, y sí. Era una explosión de carisma total. Y sí, es verdad, no lo había pensado nunca de esa manera, pero es real, Sí. real. Pero bueno, entonces nada, después cuando él ve que ese gobierno va para otro lado, se pone enfrente y bueno, también hay un vacío de poder. Digamos,
estamos en el streaming de la CGT y por ahí no lo sabe todo el mundo, pero la CGT se nutre de aportes salariales, digamos, de aportes que ponen los sindicatos. No tiene una caja propia, sino cuando te vayan de poder te dejan de pagar esa cuota salarial y no tenía en ese momento para pagar ni la luz. Y Recalde, que en ese momento era abogado de la CGT, Héctor Recalde, prorrateaba los que eran los vencimientos porque los gremios grandes se habían apartado. Él era un gremio que conducía muy chico, de 4.000 afiliados, que no tenía tal vez ni caja ni incidencia en la actividad porque paraba cerveceros y no era que te paraba el país. Pero bueno, trascendió la figura de él, pero el gremio seguía siendo la misma estructura. Entonces, la CGT quedó vacía de poder cuando él estaba. Él le vacían la CGT de poder. Por eso, bueno, después terminan con otros sindicatos que no convalidan esa CGT, armando el famoso movimiento de los trabajadores argentinos, que es el MTA, ¿no? ¿Y cómo recordás la última etapa, la que él ya no es más secretario general de la CGT? Primero es candidato a gobernador, después es electo diputado, dos mandatos como diputado. Yo, antes de venir, estuve chequeando un poco los proyectos presentados, que se pueden buscar en internet, en la página de la Cámara. El último de todos, el 2005, prohibición del pago de salario con ticket canasta. ¿No? Qué increíble. ¿Cómo vamos para atrás? Eso es lo increíble. ¿Cómo retrocedemos constantemente? Es tremendo. ¿Qué recordás de esa etapa? Si estaba, bueno, cómo lo vivía él, ya no tanto en la actividad sindical, sino más en la actividad política. ¿Lo vivía bien? ¿Lo vivía por ahí quizás con no sé, ¿qué recordás de ese? No, bueno, él, a ver, siempre estuvo activo durante la enfermedad, inclusive. Yo creo que la enfermedad... No digo que la niega, pero bueno, él continúa de una forma... ¿Viste esa gente que te dice, bueno, tengo que estar activo porque es la única forma de salir adelante? No se queda en una cama. Entonces, la comisión de trabajo en ese momento empieza a funcionar, obviamente con algunas semanas que no podía convocarse a las reuniones, por esto de que él capaz no asistía. Cuando él, para ser más completo, él le detecta la enfermedad cuando él viene en el viaje de Ginebra, casualmente de la OIT. Ahí baja muy descompensado, se detecta la enfermedad, estamos hablando de 2005. Continúa él trabajando, él hace este proyecto, pero bueno, ahí lo que te decía, la comisión no funciona con el mismo periodicidad que hacía falta. Lanchon Ticket era la empresa más grande, la francesa en ese momento, la cual quería a toda costa continuar, y bueno, él quería ver cómo frenar, lo que hoy volvería a aparecer tal vez para los trabajadores. Que después finalmente, bueno, lo termina sacando Héctor Recalde al año siguiente, porque él le vence el mandato, y continúa el proyecto para, bueno, poder, no recuerdo si lo modificó Héctor o no, pero continuó el espíritu en definitiva. Se hizo muy conocido por la cámara oculta que hizo Mariano Recalde, cuando le ofrecían la famosa ley que le ofrecían el pago de una coima para ir para atrás con el proyecto, digamos, porque bueno, es una millonada infernal lo que estaba en juego, ¿no? Pero bueno, la realidad que Héctor tenía también ese sentido de pertenencia de movimiento obrero, porque más allá de ser abogado, no representaba a los gremios, pero tenía un vínculo de arraigo totalmente, y bueno, fue para adelante con poder sacarlo. Pero él, la verdad que trabajó hasta el último momento, él completó el mandato, él estaba muy activo, de hecho empiezan a haber algunos homenajes que se lograron hacer en vida, porque se sabía que había una enfermedad fuerte atrás, pero bueno, que uno no lo quería tampoco decir, pero se empezaba a ver. Uno de ellos fue en Avellaneda, que recuerdo que el intendente Cacho Álvarez se lo distingue ciudadano ilustre. ¿Por qué Avellaneda? Porque nosotros teníamos domicilio allá, éramos de allá, yo soy de allá, pero él tenía domicilio para ser diputado nacional. Entonces, como el domicilio electoral era una cosa emblemática, decir, bueno, es de acá. Entonces se distingue en Calza, donde era la fábrica de levadura, donde él después pasa cervecero. Bueno, hay una serie de hechos que se empiezan a dar, que gracias a Dios los pudo disfrutar, los pudo ver, los pudo compartir con la familia, pero era un roble, la verdad que era una entereza. Es más, él estando muy enfermo, se genera el traslado de los restos de Perón. El famoso día de la Quinta de San Vicente. Exacto, y él estaba en ese momento en la clínica San Antonio de Mitre, que es la Trinidad. Hoy la Trinidad. Y hubo que de alguna forma, porque él quería estar, él quería que lo lleven en ambulancia, pero aunque sea condicionado para estar ahí, porque integraba la comisión de homenaje de la 62. Qué locura. Y nada, hubo que de alguna forma sedarlo para que ese día no pueda querer. Mirar la tele. Mirar la tele y ver claro, pues arrancaba todo. Llévenme. Era devoción, a ver, lo sentían, son realmente esas dirigentes que lo apasionaba totalmente. Por eso me preguntaba 24/7, y sí, se hacía rato para Huracán y para los tangos, pero después era su vida esto.
Saúl, bueno, te agradecemos mucho por haber venido, compartir tus recuerdos, las vivencias con una figura, bueno, que era tu viejo, pero que es tan importante para la historia del movimiento obrero, de los trabajadores y las trabajadoras. Así que, bueno, un orgullo haber podido conversar. Gracias a ustedes por el espacio y bueno, felicitaciones porque esto nos permite, digo, como parte del movimiento obrero, llegar a nuevas generaciones que, bueno, bien faltas, así que a darle para adelante. Muchas gracias. Muy bien, nosotros en un minutito ya seguimos conversando acerca de las nuevas realidades del trabajo con autores de la revista Sujeto Exento. Van a estar Aldana Martino y Mateo Barro conversando con nosotros. Ya venimos. Y sectores representativos del empresariado nacional. Segundo, decretar un paro general de actividades en todo el país a partir de las 0 horas del próximo lunes 12 por el término de 24 horas en defensa de los derechos ciudadanos, las libertades civiles y la vigencia de una auténtica democracia. Tercero, solicitar la solidaridad de todas las fuerzas democráticas del país y protestar ante el Poder Legislativo Nacional. Cuarto, agradecer y felicitar al sufrido pueblo trabajador que plebiscitó con un 97,5% las razones que motivaron el paro y la movilización de hoy, que suma otra página de gloria a la historia del movimiento sindical argentino. Buenos Aires, 9 de septiembre de 1940. Un plan de movilización y lucha, pero continuado como corresponde hasta encontrar el camino. Nos hubiera gustado escuchar de los labios de ese rematador de turno que quiere vender todas las empresas públicas. Por favor, esos represores, el pueblo los repudia, dejen hablar en libertad, como hacemos nosotros. Muy bien, y continuamos en el aire de Azopardo, en este caso para continuar pensando acerca de las nuevas realidades del mundo del trabajo, los desafíos que tenemos por delante. Para conversar acerca de esto estamos ahora en compañía de dos autores que han empujado la revista Sujeto Exento, que la tengo acá conmigo. Es una especie de libretita en formato apaisado. Ahí va, mira. Sí, muy linda. No puede. Elogiar el diseño y el tamaño de la revista. Muy cómoda. Sí, muy cómoda. Sí. Bueno, es una revista que tiene una cantidad de artículos muy interesantes en las cuales se reflexiona, sobre todo me parece lo interesante parándose desde lo desafiante que es para todos nosotros pensar con las categorías que tenemos, que hemos aprendido en nuestra formación universitaria, política, militante, que son paridas en el siglo XX, estando ahora en los albores de un nuevo siglo con nuevas realidades que se están desarrollando y que nos ponen frente a nuevos desafíos. Aldana Martino y Mateo Barro de la revista Sujeto Exento, ¿cómo están? Bienvenidos a Azopardo. Bien, muy bien, gracias por recibirnos. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, cuéntanos un poco cómo surge, cuál es la mirada que buscaron plasmar en esta revista, los debates que a ustedes les parece que es interesante poner arriba de la mesa y si han llegado a alguna conclusión, no nos vendría mal tampoco. Para ese primer número recién. El spoiler es que no. Me imaginé. Bueno, arrancó. Dale, tele. No,
A ver, a nosotros con un grupo más de compañeros y compañeras, la revista surgió a partir de una urgencia que nos venía como un poco quemando, que tenía que ver con entender un poco mejor la época, ¿no? Como recuperar un poco el sentido de época que nosotros y nosotras sentimos que está difícil en este último tiempo para los que hacemos política, ¿no? Como cambió todo muy aceleradamente. Y nos dábamos cuenta cuando discutíamos eso que era ineludible discutir el trabajo para entender el sentido de época y lo que le está pasando sobre todo a nuestra generación, a las generaciones más pibes, porque el trabajo atraviesa las biografías individuales de las personas, ordena las vidas de las personas, les da una determinada identidad o las desordena y las personas buscan identidades afuera del universo del trabajo, que creemos que es un poco más lo que está pasando ahora. Y también, así como el trabajo hoy, y es algo que repetimos mucho, ¿no? Como no somos los únicos que estamos pensando el mundo del trabajo, lo sabemos perfectamente, el trabajo está hoy muy fragmentado y por lo tanto también la comunidad está muy fragmentada, ¿no? Como entonces se nos volvía urgente pensar y desafiarnos a pensar, bueno, ¿cuáles son hoy... ¿de qué está trabajando la gente? ¿No? Como básicamente... Para arrancar, ¿de qué está trabajando la gente? Como, por ejemplo, y en este primer número hacemos mucho hincapié en eso, la inteligencia artificial, la tecnología, etcétera, atravesó los procesos productivos de manera tal que también modificó los trabajos disponibles, los modos de trabajar y de relacionarse con otros, ¿no? Aparece la economía de plataformas, aparece sobre todo para los jóvenes y para las jóvenes... Algo que también nos preguntamos, hay más preguntas que certezas en la revista, que es que tiene que ver con esto, ¿no? Por ejemplo, esto que solemos decir mucho sobre si estamos frente a un cambio cultural respecto de que los jóvenes ya no quieren trabajar en relación de dependencia, en 8 horas en una oficina, etcétera. Si es efectivamente un cambio cultural o es en realidad que la macro está tan desordenada que ser un trabajador formal ya no te garantiza no ser pobre, ¿no? Y entonces si ordenáramos la macro, claro, eso volvería a ser una lección para los jóvenes y las jóvenes. Bueno, esas preguntas fueron un poco las que empezaron a rondar y bueno, elegimos, ahora lo contaremos mejor, pero invitamos a escribir a pibas y pibes jóvenes también que están pensando el trabajo en términos más generales, pero también compañeros de los sindicatos, también trabajadores que hablan en primera persona, ¿no? Como contando crónicas sobre cómo es trabajar para ellos y para ellas, y sentimos que ahí, eso, como que hay algo que decodificar. Sí, bueno, yo te sumo, primero que de vuelta agradezco la invitación, que la revista, lejos de aunar mucho en tecnicismos, busca hacer una apelación política, ¿no? A nosotros parece que hay como dos certezas que guiaron la oportunidad de generar esta revista, que una es la ineludible necesidad de analizar un poco más puntillosamente o caracterizar mejor la acción de trabajar desde una teoría distinta de la que veníamos usando en un comienzo, por un lado, y después tratar de hacer de esto una agenda política programática que pueda tener algún tipo de efecto sobre la realidad y sobre todo de los tomadores de decisión. Es una revista que de alguna manera está planteada también desde el norte propio de una generación como la nuestra, centennial, por ahí para ponerlo en algunos términos, que es una generación medio loca, ¿no? Una generación que... Ustedes son sub 30, ¿no? Sí, yo soy sub 30. Pero estoy 32. Ahí, claro. Dejala entrar en el centennial, que es verdad, igual. Sí. Pero bueno, es una generación que nació al calor de Internet, que por ahí vio en su momento el nacimiento del primer navegador de Google, del ascenso y caída de las .com, del paradigma de liquidez financiera que estalla en 2008, pero que después sigue. Mucho rock and roll. Sí, hoy ChatGPT, la inteligencia artificial, digo, es una generación que está muy trazada por esos fenómenos y que de alguna manera nosotros, y por ahí mirando los libros de la mesa, recuperando un poco la impronta de este lugar y la comunidad organizada, pensamos, bueno, ¿qué hace? ¿Cuál es la estatura política del hombre, como decía Perón, en la comunidad organizada, frente al avance de la técnica? ¿Qué podemos hacer nosotros frente a esos cambios organizacionales en las cadenas de suministro, frente a esos cambios en la manera de trabajar, frente a un desarrollo de las fuerzas productivas que parece que tira más contra los trabajadores que a favor de los trabajadores, y qué hacer frente a esa aceleración del mundo? Y bueno, esta revista fue una manera de procesar de alguna manera esos debates.
Hay algo que, o sea, es muy paradigmático también, lo decía un poco al principio, discutíamos sobre si está publicada en internet o no, ¿no? Y hay como un debate que está habiendo, debate, no sé, entre los que escribimos o queremos como hacer un aporte a la discusión, en forma de revista. O sea, hubo una temporada de muchos lanzamientos de muchas revistas de debate, como también una recuperación de algo en la tradición más rica de debate intelectual de la Argentina, que era hacer revistas y escribir y ponerse a discutir. Pero hay algo en particular que me parece que lo mencionó Mateo también, que es esta necesidad de como hablarle a un interlocutor que es el tomador de decisiones al final del día, ¿no? O sea, tratamos de como llamar la atención a los que están tratando de hacer políticas, decirles, che, hay un mundo nuevo, hay necesidades nuevas, queremos pensar estas cosas. ¿Desde qué impulso la conversación con esos tomadores de decisión toma este formato quizás más intelectual, más reflexivo, con más tiempo, con más estudio? Digo, hay que sentarse, ¿no? A estudiar y analizar los datos y a reflexionar, incluso a editar una revista, ¿no? Hay que seleccionar a quién llaman para escribir. ¿Desde qué impulso está esa necesidad de interpelar directamente a los tomadores de decisión? Que me parece que es como que también expresa una especie de gap o de distancia entre la dirigencia y los que estamos pensando cosas, que me parece que es como parte de análisis de nuestra generación también. Preguntarles eso, ¿no? Yo entre los tomadores de decisión proyecto también el rol de la militancia. Yo creo que la militancia tiene un lugar en la toma de decisión. Lo que pasa es que hoy está por ahí debilitada frente a la conversación pública. Le falta tener mejores herramientas para interpelar en términos públicos y para formar parte de vuelta de esa conversación o de esa toma de decisiones. Pero de alguna manera es una interpelación para quienes tienen algo de DERPO hoy, digamos, y para los que proyectamos tenerlo en un momento. Nosotros como militantes siempre tenemos vocación de poder y vocación de servicio. Entonces me parece que de alguna manera incluye también esa interpelación a la militancia. Y respecto al formato papel concretamente, tiene una cosa medio romántica también de recuperar esa tradición de los 80, la revista Unidos. Digo, hay algo ahí que me parece que tuvo un revival, por lo menos en términos urbanos, acá en Buenos Aires, y capaz que es una moda pasajera, pero hay algo ahí que nos llamaba la atención. Y después sí hay un ejercicio del detenimiento, que me parece que tiene la lectura de un libro y no la lectura de una nota en un portal. O un y hilo que de puede Twitter. tener En la pantalla. O un hilo de Twitter, exactamente. Y yo particularmente, y acá hablo un poco más a título personal, estoy algo cansado de esta lógica, ¿viste? Del fordismo algorítmico, de que estamos siempre mirando el clip de la... Y me da la sensación de que no vamos a terminar de descular las conversaciones más trascendentales por ahí para la militancia de esa manera. Y que a veces implica este ejercicio más offline de desconexión, de sentarse a discutir, a procesar un texto, a masticarlo, a mirarlo con imágenes, a tenerlo, a palparlo. Genera como un bis que es rico y que estimula un poco más el ejercicio reflexivo. Y creo que nosotros hoy tenemos que hacer esa apelación, a salir un poquito de esta lógica tan algorítmica de siempre correr atrás de la coneja y detenernos un poco a pensar y a discutir entre compañeros. Y creo que un poco la presentación que hicimos ayer fue eso, en la terraza de un bar, por ahí con una cerveza o una empanada de por medio, discutir entre compañeros. La gran mayoría pertenecemos políticamente al mismo movimiento que es el peronismo. ¿Qué hacer con esto que decíamos recién, cuál es la estatura política del hombre y de la mujer de esta época frente al avance de la técnica que de alguna manera nos agobia? Bueno, esa es un poco la interpelación que busca Sujeto Exento. Sí, y yo le agrego una cosita, que esto de estar offline, digamos, además de intentar salir de la dinámica algorítmica, como decía Mate recién, también nos atraía un poco la idea de salir un poco de la discusión coyuntural, ¿no? De intentar discutir ideas por fuera de la dinámica de la rosca y de la coyuntura que te corre permanentemente, ¿no? Y que eso también tiene que ver con esto de intentar dirigir esas ideas hacia los tomadores de decisiones, que a veces están muy inmiscuidos, por supuesto, en esa dinámica, inevitablemente, digamos, no es una crítica. Y también queríamos que fuera una discusión no solamente en términos técnicos, o sea, yo creo que hoy nos está faltando a nosotros, o eso es nuestra voluntad, es construir no solamente una discusión programática, sino una discusión política respecto de cómo volver a interpelar a nuestra sociedad, o en todo caso a interpretar a nuestra sociedad. Sí, más ética que electoral. Sí, totalmente. Por ejemplo, ¿no? Cuando discutimos en la nota, en la revista hay una nota que discute la cuestión de la economía de plataformas, ¿no? Y asociado a la reforma laboral que se está discutiendo ahora. Por poner un ejemplo nada más, no nos interesaba solamente pensar
cuántas personas trabajan haciendo Rappi para construir una estadística y en función de eso proponer una política pública programática, sino, por ejemplo, pensar cómo impacta eso en la subjetividad de esas personas, por un lado, que es básicamente los sujetos que construyen la Argentina, el pueblo argentino, y si en esa dinámica nueva laboral hay también una posibilidad, por ejemplo, de discutir nuevos derechos que hasta ahora no estábamos contemplando, ¿no? Por ejemplo, y algunas notas son provocadoras incluso y hasta discuten entre sí, un poco buscábamos construir un receptáculo de discusiones también, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Este debate sobre la autonomía y sobre el propio tiempo, si hay ahí una posibilidad de discutir un horizonte nuevo que hasta ahora no veníamos contemplando o no. Si eso, y en la nota se dice un poco también, que la escribe Sofía Negri, una de las chicas, si eso, por ejemplo, puede ser una oportunidad para discutir la corresponsabilidad entre trabajo, la correlación mejor entre el trabajo y la responsabilidad familiar, pensando, por ejemplo, en las personas que ejercen los cuidados de repente. No sé, abrir nuevas puertas que son más políticas que programáticas, si se quiere, en términos de discutir el mundo que tenemos y el pueblo trabajador que tenemos y que somos. Entonces la búsqueda era eso, como decía Mate al principio, una interpelación también política, ¿viste? Para discutir fuera de offline y fuera de la rosca de la coyuntura. Me interesa también que en el texto inicial, que es como una especie de manifiesto, ¿no? Que está firmado colectivamente, entre varias de las cosas que plantean, dicen: el catastrofismo permanente es una de las pasiones tristes que signa la época. Pero el Apocalipsis Now tiene más difusión social que rigor de verdad, dicen. Entonces, buenísimo. Se están animando a discutir... Muchas refes en una sola. Con algo que es un sentimiento de época que uno lo puede registrar cuando conversa con gente joven en general, con esa idea medio de no future, ¿no? Sí. Como medio depre. Y me interesa, digamos, plantearlo no simplemente para oponerle una mirada ingenuamente optimista, ¿no? Que quizás no es lo que habría que hacer. Uno no sabe qué es lo que habría que hacer, pero digo, me interesa preguntarles cómo ven eso, qué diagnóstico hacen de ese sentimiento de época que hay, medio para abajo, medio bajón. ¿Nos va a echar un robot? Yo quería preguntar eso hace media hora. Esa es la pregunta que atraviesa toda la revista. No. Por ejemplo. No, y cómo se nutren de eso, digo, como insumo de laburo para poder pensar algo hacia adelante, ¿no? Sí. Mira, yo diría que respecto a la pregunta de si nos va a echar un robot, y un poco también tiene que ver con esto del Apocalipsis Now, de si se viene la automatización y se reemplazan automáticamente todos nuestros puestos de trabajo, la primera respuesta es no. Y la segunda pregunta por ahí es, bueno, ¿hasta cuándo? Porque evidentemente yo imagino que ni Peter Thiel, ni Sam Altman, ni Elon Musk, ni ninguno de estos magnates tecnooligarcas, no creo que sean ningunos sonsos, y si están poniendo lo que están poniendo, invirtiendo lo que están invirtiendo, para que los procesamientos de lenguaje y estos nuevos servicios intelectuales del hombre delegados a la máquina tengan el volumen que vienen teniendo, en algún momento aspirarán a que esa rentabilidad permita el reemplazo de un trabajador, que obviamente con salarios asiáticos y con relaciones laborales como la que tenemos, o como la que impulsa hoy el gobierno en esta nueva reforma laboral que se discutirá pronto, capaz que no sean necesarios, pero si existiera cierto bienestar, como plantea por ahí el título de la nota, bueno, por ahí habría una discusión entre si es rentable esa automatización y impacta en el retorno de las empresas o no es rentable, que por ahora no nos reemplazan, creo que porque en algún sentido, un operario fabril ganando $500 en una fábrica textil sigue siendo más conveniente que tener el brazo robotizado haciendo esa tarea del hombre o de la mujer. Entonces me parece que de alguna manera no nos va a echar un robot por ahora, pero la pregunta o la preocupación es, bueno, ¿qué pasa si esa tendencia de empleos generados en el mundo sigue a la baja y esa financiarización de la vida sigue al alza? Entonces, en algún momento, eso me parece que sí puede impactar en nuestros puestos laborales. Y después, el concepto de bienestar, que es un poco lo que nosotros tratamos de recuperar. Decir, bueno, ¿cómo hacemos a partir del trabajo como contraseña de época tan trascendental, la posibilidad de construir a partir de ahí y a partir de la organización o de la comunidad que se generó en su momento a través del trabajo y que hoy por ahí se ve parcialmente debilitada, la posibilidad de construir un nuevo bienestar? Nosotros hacíamos una referencia ayer en la presentación que era, bueno, ¿qué pasó entre
Yo había recuperado la canción de ¿vieron El Jangadero? Esa canción que está de moda ahora, pues la puso de vuelta Milo J, que un poco narra como ese hombre precarizado y fetichizado que construye con madera su propia balsa y después va al calor de la marea, pero con el alma abatida y con la sombra pisoteada, y hace como una referencia poética así para decir que es un trabajador concretamente explotado. Como diría Francisco, uno de los esclavos de este tiempo, ¿no? ¿Y qué pasa con esa nueva figura fetichizada del trabajador precarizado que por ahí nosotros, y siempre aparece en la revista y aparece en todas las conversaciones, ubicamos en el trabajador de plataforma que también pedalea de estajo? Es casi como un lugar común hasta medio... Claro, es un lugar común, sí. es un lugar común como entre ese... Nosotros somos el trabajador Sí, claro, no hay que buscar me parece, claro. Sí, somos el juego de una manera u otra. Exacto, bueno. Trabajamos para YouTube. ¿Qué pasó entre ese jangadero y ese repartidor de plataforma? Bueno, hubo una CGT, hubo un Perón en términos locales y hubo un estado de bienestar, si querés ponerlo en términos globales. Y hubo un momento en el cual, de alguna manera, los estándares de vida de los trabajadores, por procesos históricos, por formaciones sociales, tuvieron algún tipo de mejora. Hoy eso no ocurre más. O el sistema no necesita que ocurra más, que para mí es un problema que como peronistas tenemos que poder problematizar porque es sociológicamente relevante. Este tipo de acumulación capitalista, así como la del siglo XIX, no requiere justicia social, no necesita armonía, no necesita paz. Puede haber mismos, y de hecho los hay, porque la riqueza está cada vez más concentrada en esas manos particularmente, ¿no? En la de estos tecnofeudalistas, como pone Varoufakis en este libro que fue bestseller. La riqueza está concentrada en esas manos sin la necesidad de que exista armonía, sin la necesidad de que exista articulación entre las clases, sin la necesidad de que exista peronismo en un punto. Entonces, eso también es lo que nosotros queremos volver a problematizar, decir, bueno, si ellos no lo requieren, ¿cómo hacemos nosotros para exigirlo de cualquier manera? Porque lo necesitamos, porque somos trabajadores y porque creemos en esos principios y en esas convicciones. Una pregunta que, o sea, no leí la revista, pero se las hago también para extender. Hay un debate que creo yo que es también como esta discusión entre, bueno, si sos tecno-optimista o sos tecno-pesimista. ¿En el futuro hay trabajo para ustedes? Para el grupo editorial, para la revista, porque también está esa fantasía de que, bueno, si la máquina nos va a reemplazar en algún momento, se supone que los trabajos más horribles los va a hacer un robot, espero yo soy tecnooptimista por lo menos, pero sí, hablábamos con Gustavo sobre Ubaldini también, digo, ¿no? O sea, siempre aparece el trabajo como una forma de realizarte humanamente más allá del salario o más allá de las discusiones que pueda llegar a tener la CGT con las paritarias, digo, ¿no? O sea, hay otra cosa del trabajo que está en tensión también, que es lo que le pone, o sea, lo que hace a uno un humano, ¿no? En definitiva. ¿Hay en el futuro trabajo para los jóvenes, para las mujeres y los hombres de la Argentina? Sí, yo ahí creo que, y lo ato a algo también que hablábamos antes, hay una discusión que ya es más ontológica, digamos, alrededor del trabajo. En algún momento de nuestra historia, CGT mediante, Perón mediante, etcétera, etcétera, como una cosa inédita también que pasó en nuestro país respecto a otros países de América Latina, el trabajo era no solamente un lugar donde encontrar identidad, donde construir comunidad, sino también incluso un lugar en el que para la mayoría del pueblo trabajador era, hoy un compañero me decía algo así como, una manera de aportar a la grandeza de la nación directamente, ¿no? Como... Y eso es una discusión, hay una discusión que está dando vueltas también, que es, bueno, ¿el trabajo dignifica o no dignifica? ¿Dignificaba y ya no dignifica? Tenemos que trabajar, o sea, nuestro deseo y nuestra búsqueda política tiene que ser que todos y todas trabajemos en igualdad de condiciones, con derechos garantizados, o que todos trabajemos cada vez menos, en realidad. Bueno, y ahí está la discusión sobre el ocio también, total, ¿no? Como todas discusiones que cruzan el universo del trabajo. Yo digo, para decirlo de una manera sencilla, nosotros creemos que sí va a haber trabajo en el futuro, pero que la disputa tiene que ser porque los procesos de automatización y de la intervención de la tecnología no deriven en trabajos cada vez más precarizados, por supuesto, en una expulsión centrípeta hacia los márgenes, digamos, del pueblo trabajador, que lo único que le queda es hacer trabajos manuales muy mal pagos, o incluso trabajos altamente cognitivos, pero también muy mal pagos, digamos, porque en realidad las tareas más importantes las realiza la tecnología, sino buscar la manera de que esa tecnología produzca de manera
garantice la posibilidad de que los trabajadores trabajen en mejores condiciones, trabajen menos, reemplace tareas que son más indeseables, etcétera. O nos genere mejores trabajos también. O nos ¿no? genere mejores trabajos nuevos. Claro. ¿no? Yo antes hablaba, por ejemplo, y es algo que también discutimos, sobre, por ejemplo, la economía de los cuidados. Bueno, ahí hay un universo de una potencial fuente de nuevos puestos de trabajo si nosotros asumiéramos la necesidad como país. Irreemplazables, de empezar a hablar. aparte. Exactamente. Como el chiste de que faltan plomeros, ¿viste? Sí. También, bueno, hay algo de eso también. Bueno, La claro. inteligencia artificial no cambia un pañal. Vuelven los oficios. Total. Y yo digo, en esta discusión, perdón, más ontológica, yo no tengo la respuesta sobre si el trabajo dignifica o no dignifica. Yo creo que la dignidad dignifica y que si el trabajo es digno, entonces el trabajo también dignifica, digamos, ¿no? Como, y la búsqueda es que todos los que no somos dueños de nada podamos trabajar y trabajar en condiciones dignas. Por eso hablábamos también de esta idea de intentar apelar a la imaginación política, buscando que esta intervención de la tecnología y esta modificación en un país donde no hay un proyecto productivo que no esté ultra primarizado y en un mundo con una globalización financiera total, ¿qué puestos de trabajo quedan en el medio? ¿O cuáles de los que están podemos nosotros garantizar que redunden en incluso mejores derechos de los que nos solíamos imaginar antes, ¿no? Como, bueno, ahí está la discusión y ahí está el debate. ¿Dónde se puede conseguir la Uy, te cae la pregunta. En ningún lado, Leila, soy una Bárbaro. empresa. Ya somos una red colmena. Yo soy línea de impresión. Para mí, pero bueno. Impresa, por ahora impresa. Por ahora impresa. ¿Dónde la podemos conseguir? ¿dónde? Al Instagram. Ahí está, ¿dónde? Sí, hay que pedirla por Instagram. Sí, es importante. No, hay que pedirla por ahí y después las estamos entregando en Kramer y Tamborini, un lugar que se llama Caudillo Bar, que ahí las tenemos disponible como tienda física y probablemente pronto en algunas librerías también. Buenísimo. Vamos a llegar a la CGT. Estaría buenísimo. Es una primicia. Ah, sí. Estaría buenísimo. Y sí, para que los secretarios Yo personalmente generales... voy a encargar de ir a buscarlas. Muy bien, muy bien. Bárbaro, bárbaro. Hay una entrevista a un compañero de la CGT también. Sí, el amigo Facu Romero de Exacto, Fatum. Sí, le mandamos un abrazo. La idea es que siempre haya una entrevista o más, incluso a Bien. compañeros sindicalistas, que es una premisa ineludible, obviamente, así que ojalá. Muy bien. Aldana Martino, Mateo Barro del colectivo que editó la revista Sujeto Exento. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. por el espacio. Muy bien, nosotros nos vamos. Se termina este anteúltimo episodio Chan, de chan. Azopardo de la primera temporada, la temporada es. debut de Azopardo Sí. Stream. Gracias, Leila, gracias, Matías, gracias, a vos. compañeros, Juan. compañeras, como siempre, Sí. por todo el trabajo que hace posible que esto salga al aire. Yo soy Juan Gentile. Nos volvemos a encontrar la semana que viene cuando hagamos otro capítulo de esto que es Azopardo. Chau, chau.